Hola, hoy vamos a hablar sobre diversos temas que son de nuestro interés dentro del área de odontología. Vamos a comenzar con los efectos de la presión y tensión del hueso. La teoría de Oppenheim en 1911 establece que el hueso que se opone al movimiento tendrá que reabsorberse para permitir el desplazamiento dentario, mientras que en el lado opuesto, la tensión de las fibras periodontales originará el depósito de hueso sobre la superficie dentaria del hueso alveolar. Este se relaciona con el movimiento dentario de algunas respuestas de las células y componentes del exterior, como lo son el ligamento periodontal y el hueso alveolar. En el ligamento periodontal se altera el flujo sanguíneo, lo que provocará que haya un aumento o reducción del diámetro de los vasos sanguíneos. También se menciona que algunas células hará que haya una leve reacción inflamatoria. Ahora vamos a ver lo que es reabsorción y resorción ósea. La reabsorción dental es la pérdida del hueso que rodea los dientes. En términos generales, esto se debe a la periodontitis o uso de prótesis removibles. Las consecuencias de la pérdida ósea incluyen la movilidad dental y la imposibilidad de colocar prótesis estables debido a la falta de soporte para las mismas, ya que la reabsorción ósea produce hundimiento de los labios y un afeamiento de la cara. Los pacientes que la padecen sufren una masticación incómoda e insuficiente. La resorción es la pérdida de sustancia de cualquier tejido mineralizado mediado por sistemas celulares y humorales propios. Los cuatro tejidos mineralizados, que son hueso, cemento, dentina y esmalte, ofrecen diferentes grados de resistencia a la resorción. La resorción que sufren todos los tejidos duros de los dientes temporales durante el cambio es considerada fisiológica. En los dientes definitivos se consideran fisiológicas las resorciones menores autorreparables que ocurren fundamentalmente en el cemento de las superficies radiculares mesiales, en las paredes del foramen apical, como efecto de las tensiones que se generan durante la deriva natural de los dientes hacia la línea media. Vamos a hablar de las prótesis dentomucosoportadas. Este es un tipo de prótesis parcial removible que se sujeta tanto en el diente como en la mucosa oral. Son consideradas necesarias cuando el paciente no tiene los dientes posteriores, ya sea de uno o ambos lados, consiguiendo que su retención sea en la mucosa y en los dientes vecinos al espacio desdentado. Cuando se elige una prótesis de este tipo, el diseño debe tratar de conseguir un movimiento de tipo funcional de la base de acuerdo con lo que la mucosa de la cresta residual permita, siendo normalmente alrededor de 1 a 3 milímetros. En este tipo de prótesis, la modificación de los dientes debe diseñarse con un doble objetivo: obtener el contacto de los dientes con la estructura que proporcione una adecuada estabilidad funcional y permitir el movimiento horizontal y vertical de la base en extensión. Es importante tener en cuenta que el tejido de esta prótesis cambia con el tiempo, de modo que para mantener el control del movimiento y asegurar un soporte y una máxima funcionalidad, se debe comprobar este movimiento. Esta prótesis está indicada cuando hay una existencia de espacios edéntulos con dientes en los extremos y que estos sean demasiado largos para poder restaurarlos con prótesis de tipo fijo, y en especial cuando se requiere una buena estabilidad de largada cruzada y se persiga una distribución más amplia de las fuerzas de los dientes de soporte. Ahora vamos a ver la prótesis dentosoportada. Esta es una restauración protésica fija que reemplaza uno o varios dientes ausentes. Las unidades de soporte de las prótesis se conocen como dientes pilares o retenedores, y las unidades de reemplazo para los dientes ausentes son conocidos como prónticos. Y por último vamos a ver la prótesis mucosoportada. Esta es una de las prótesis que se diseña para los pacientes desdentados totales, en la que se incluyen todas las piezas dentarias, y es la opción más económica. El soporte de esta prótesis se basa en el contacto directo con la mucosa bucal. Al estar la mucosa y la base de la prótesis húmeda, se crea una fuerza de fijación que está en relación con la extensión de la prótesis y con la tensión superficial de la saliva. Esta fuerza sujeta a la prótesis. Hay que recordar que la causa principal de la pérdida dentaria son la caries y la periodontitis. La clasificación de Seibert. Seibert en 1983 clasifica los defectos del reborde alveolar en tres clases, atendiendo el comportamiento horizontal y vertical del defecto.
La clase 1 es la pérdida de la dimensión vestibulolingual conservando una anchura normal de la cresta. La clase 2 es la pérdida de la dimensión apicoronaria conservando una anchura normal de la cresta. Y la clase 3 es la pérdida tanto de la dimensión vestibulolingual como la apicoronaria. Y es la pérdida de la altura y la anchura normal de la cresta. En 1985, Allen introduce el concepto de severidad considerando el defecto. Se refiere a leve menor a 3 milímetros, moderado de 3 a 6 milímetros y severo mayor a 6 milímetros. Clasificación de Kennedy. Este plantea las diferentes situaciones del edéntulo parcial y permite hacer al clínico un reconocimiento e identificación del problema, así como el planteamiento del diseño más favorable para solucionar el caso. Este método permite clasificar condiciones edéntulas basadas en la localización de las senos edéntulas en relación con las piezas restantes. Kennedy basa su clasificación en el aspecto topográfico, o sea, en la relación existente de las zonas edéntulas y los dientes permanentes. En la clase 1 se presentan vanos desdentados bilaterales hacia distal posterior de los dientes remanentes, es decir, hay presencia de extremos libres bilaterales. En la clase 2 se presenta una zona desdentada unilateral hacia distal de los dientes remanentes, es decir, hay presencia de extremo libre unilateral. En la clase 3 se presenta una zona desdentada unilateral que posee pilares anteriores y posteriores al vano desdentado. En la clase 4 se presenta una zona desdentada anterior y única que involucra la línea media dentaria, por lo tanto, abarca ambos lados del maxilar o la mandíbula. Podemos hablar de una clase 4 corta cuando los dientes ausentes no incluyen los caninos y de una clase 4 larga cuando los caninos están ausentes pero en estricto rigor. Debido a que existían muchas ocasiones en donde la clasificación de Kennedy no determinaba de forma exacta la clasificación de un paciente, el Dr. Applegate sugirió ciertas reglas para facilitar esta clasificación. Estas son conocidas como las reglas de Applegate. Estas son: 1. La clasificación debe ser realizada después de realizar las clasificaciones dentales indicadas. 2. Si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se considera para la clasificación. 3. Si está presente un tercer molar y será utilizado como pieza pilar en la rehabilitación, sí se considera para la clasificación. 4. Si falta un segundo molar y no se ha reemplazado, no se considera para la clasificación. 5. El vano desdentado más posterior será el que determine la clasificación. 6. Las áreas desdentadas distintas a las que determina la clasificación se le denominan modificaciones o subdivisiones y son asignadas por su número. 7. La extensión del área de modificación no tiene valor, el factor determinante es el número de vanos desdentados. Y 8. Solo las clases 1, 2 y 3 pueden tener modificaciones. La dirección de reabsorción. Hay dos: centrífuga y centrípeta. En la mandíbula hay una reabsorción centrífuga, que es de adentro hacia afuera. En el área posterior se nota por lingual y en el área anterior por vestibular. La centrípeta se presenta más en el maxilar, que esta va de afuera hacia adentro y se encontrará en el área anterior y posterior por vestibular. Posteriormente hablaremos de la incompatibilidad de las arcadas. Esta habla sobre las alteraciones dentales y masticatorias. Cuando la masticación no es equilibrada por ambos lados, hay una dificultad en la trituración de alimentos y la deglución. Esto podría generar problemas esqueléticos, funcionales y estéticos. Para esto se recomienda el uso de ortodoncia. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Kelly. Elizabeth Kelly en 1972 fue quien definió el término de síndrome de combinación, refiriéndose a pacientes que presentaban edentumismo total superior con una considerable pérdida ósea del maxilar anterior, caracterizados por antagonizar con dientes anteroinferiores con prótesis parcial inferior a extensión distal. Esta se produce porque el paciente, al no tener superficie oclusal posterior, utiliza el sector anterior en exceso, lo que a su vez causa presión y reabsorción en el sector anterosuperior, y radiográficamente se puede observar como una V invertida.
Los pacientes con este síndrome presentan tejidos móviles e hipertrofia de la tuberosidad del maxilar, lo cual nos impide trabajar de una manera correcta, ya que esto puede ser molesto para los pacientes. Esto nos permite hablar sobre la atrofia, que es una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Esta es una forma de respuesta adaptativa que suele afectar casi siempre a un número significativo de células de un órgano o tejido y consiste en la reducción de los componentes estructurales de la célula. Y para terminar vamos a hablar sobre mandíbula atrófica. La atrofia mandibular conduce a una disminución de la masa ósea y esto provoca que el hueso sea aún más frágil y vulnerable a las fracturas. Tenemos que ser muy cuidadosos con pacientes que sufren de esto, ya que, como dijimos, son aún más vulnerables.